centrarnos del 15 al 17, la enseñanza hoy estará en ese texto del 15 al 17. Leamos desde el 12 para que tengamos una comprensión más clara de la enseñanza de hoy. Entonces, hoy la enseñanza es Colosenses 3, 15 al 17, y el título es Las prioridades del nuevo hombre. Las prioridades del nuevo hombre. Si usted ha venido a las enseñanzas pasadas, sabrá a qué nos referimos cuando hablamos del nuevo hombre. Es esa nueva criatura que ahora somos en Cristo, después de que Él nos haya salvado, de que Él nos salvó. Nos dio no solamente la salvación, sino también un nuevo corazón, unos nuevos deseos, una nueva naturaleza espiritual interior. Ese nuevo hombre, del cual nosotros nos debemos revestir, que es una acción, es un mandato, tiene algunas cualidades que estamos viendo, características. Volvamos a leer desde el 12. ¿Listo, hermanos? Dice la palabra: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. ¿Por qué no leen todos en voz fuerte el versículo 16 ahora, hermanos? Hermanos, después de haber recibido el obsequio de la vida espiritual, recuerden que la vida espiritual no se gana, sino que se recibe por medio de la fe en Jesucristo, es un obsequio que Él nos da. Después de haber recibido esa vida espiritual, ese obsequio de la vida espiritual por medio de la fe en Cristo, aún hay cosas que nosotros debemos hacer constantemente. Son prácticas. Y Pablo las ilustra de una manera: despojarse y revestirse. Aunque nosotros hemos sido salvados y nuestra naturaleza interna, nuestro espíritu, nuestra alma, es completamente nueva, ¿sí? Es conforme a quien nos creó en Cristo, que es Dios, y está siendo moldeada por el Señor a lo largo de nuestra vida para llegar a ser como Cristo en nuestro carácter. A pesar de eso, y de esa gran bendición que es esa nueva vida, nosotros todavía tenemos un rezago de pecado en nuestro ser. Hay un remanente en nuestra vida de maldad, que es fuerte, a pesar de que no sea predominante. Si nosotros nos descuidamos, ese rezago de pecado, ese remanente de pecado puede coger mucha fuerza en nuestra vida y hacernos vivir para deshonrar, de una manera deshonrosa para el Señor. Entonces debemos tener mucho cuidado con esto. Así que Pablo dice: despójense de aquellas cosas que caracterizan a esas personas que eran antes ustedes, pero que ahora Dios los ha salvado, condenadas, esas cosas que ellos hacen por medio de las cuales viene la ira de Dios sobre ellos. Y cosas como que nos habló, despojarnos. La idea es como quitarse unos harapos, unos chiros de encima, malolientes, feos, que ya no nos pertenecen. La idea es que debemos hacerlo. Parte de esas cosas que están en la vieja naturaleza, el viejo hombre lo dice así, son las fornicaciones, la inmoralidad sexual, hay que despojarse de eso. Las pasiones desordenadas. La avaricia, dice que es idolatría, la malicia, la calumnia, las palabras deshonestas de nuestra boca, las mentiras. Dice que por todas estas cosas Dios está airado contra los impíos. Así que nosotros no podemos vivir de estas cosas, ni practicar estas cosas. Debemos despojarnos día a día. Quien tiene vida eterna, quien tiene vida nueva, quien tiene a un nuevo hombre dentro de su ser, debe despojarse de esas cosas malvadas. Pero a la vez también debemos revestirnos de algunas otras cosas. Y es una orden. No es algo que simplemente debemos lamentarnos porque parece que es difícil hacerlas. No, está diciendo háganla, revísase estas cosas. Y esa fue la enseñanza de hace 8 días. Son cosas que caracterizan nuestra nueva naturaleza, lo que somos verdaderamente.
que hemos recibido por gracia y que tenemos poder para vivirlas. Antes no teníamos ese poder para vivir apartados del pecado. Ahora tenemos el poder por la gracia de Dios de vivir apartados del pecado. La idea es que antes de que usted fuera creyente o de que Dios lo salvara, le diera un nuevo corazón, usted está obligado a pecar de una otra manera. Ahora que está en Cristo, aunque somos débiles todavía de cierta manera frente al pecado, no estamos obligados a pecar porque somos libres para vivir para Dios. Estas cosas en las que debemos revestirnos es, y nos decía, que debemos crecer constantemente. O sea, ese nuevo hombre se crece constantemente con el sano alimento de la palabra y nosotros debemos ser misericordiosos, bondadosos, humildes, pacientes, perdonadores. Dice que debemos soportarnos entre nosotros en amor y debemos amar. Entonces, allí está alguna descripción de lo que nosotros debemos despojar de nuestra vida y de lo que debemos revestirnos. Pablo va a cerrar o va a terminar esta descripción del nuevo hombre, de la nueva naturaleza que tenemos, mostrándonos tres cosas por las cuales debemos vivir, ya que tenemos vida espiritual. Tres cosas muy importantes. Esas tres cosas son la paz, son la palabra de Dios y es vivir una vida para honrar a Cristo, ¿sí? Y nos lo va a hablar en estos tres versículos que vamos a estar hoy exponiendo. Dentro de todas las cualidades, o sea, lo que yo veo, aprecio al estudiar este pasaje es que nos está dando una foto, una fotografía de cómo es el nuevo hombre, qué cosas anhela, qué cosas puede hacer y debe hacer. Implica el hecho de que ya Dios nos las ha dado porque está en nuestra naturaleza interior, pero que nosotros debemos practicarlas para que sean algo práctico y visible. No se vale simplemente que seamos eso, sino tenemos que vivirlo, tenemos que practicarlo, tenemos que ser consecuentes con lo que somos. Y ya no somos viejas criaturas, ahora somos nuevas criaturas. Y ya nos ha hablado de cosas que él describía que no son otras cosas, las que escribe aquí Colosenses 3, que las mismas que describen en Gálatas capítulo 5, el fruto del Espíritu. Esa es la vida del nuevo hombre, el fruto del Espíritu. Gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, ¿sí? Ahora también nos va a decir de tres cosas que están allí, que son prioritarias en la vida del nuevo hombre. Y vamos a verlas, entonces vamos a ir al texto. El versículo 15 nos va a hablar de que ese nuevo hombre vive en la paz de Cristo. El versículo 16 nos va a decir que ese nuevo hombre vive lleno de la palabra de Dios. Y el versículo 17 nos va a decir que ese nuevo hombre vive para dar honra a Cristo en todo lo que hace. Entonces, ¿para qué vive usted? Vive en paz, porque ya Dios le ha dado esa paz. Número 2, vive para estar lleno de la palabra de Dios. Y vive para honrar a Cristo en todas las cosas que usted hace. Versículo 15, si quieren vuelvan a leer, por favor, para que entremos en el primer punto de la enseñanza de hoy, las prioridades de ese nuevo hombre que somos. Hermanos, tenemos paz por una sola razón. Somos personas que tienen un alma tranquila, confiada, porque tenemos paz con Dios. Antes de Cristo, Dios era nuestro enemigo, eso dice la palabra de Dios. Estaba en nuestra contra. Ahora, Él nos ha salvado, nos ha hecho sus hijos, nos ha bendecido, nos ha perdonado, ha hecho todo lo que tenía que hacer por nosotros para que podamos tener una excelente relación con Él. Y Él propició todas las cosas, no somos nosotros. En Cristo hay un puente abierto, una comunicación constante, ni siquiera es una relación cualquiera, es una relación familiar de amor profundo, íntimo. Nos llama a su novia, la novia de Cristo nos llama a su esposa, nos llama a su amada, nos llama a su iglesia. Así que ahora cada uno de nosotros tiene paz por medio del sacrificio de Cristo. Tener un enemigo es complicado y tener a Dios de enemigo peor, pero ahora ya nosotros tenemos paz para con Dios. Todo lo hizo Cristo para que así fuera. ¿Cuál es la consecuencia de esa paz para con Dios? Que nosotros ya podemos vivir libres de la agitación y la angustia del alma que caracteriza a los incrédulos. La vida de la persona incrédula es agitada en su interior, es inconforme, está llena de angustia, no necesariamente una angustia temerosa, pero sí de una constante insatisfacción que le produce angustia, porque quiere, anhela, desea, pero no puede, porque busca y no halla. Esa es la vida del incrédulo. Y su corazón y su alma está llena de agitación. Pero el cristiano que tiene paz con Dios debe convencerse de algo. Él tiene ahorita tranquilidad, confianza y vive sin afán mundano. ¿Cuáles son las cosas que estresan
El estrés es el mal de hoy, ¿no dicen? ¿Cuáles son las cosas que estresan a la gente del mundo? ¿Qué es lo que les preocupa? ¿Cierto? La familia es una fuente de estrés, ¿cierto? ¿Por qué? No porque ellos quieran que su familia sea mejor, sino que su familia cumpla su propio ítem, su propia estándar, lo que ellos quieren, que su familia les produzca gozo y alegría, y ellos también son pecadores, y la gente se llena de frustración. Mi hijito, mi hijita, mi papá, mi mamá, nosotros en Cristo queremos lo mejor para nuestra familia y oramos por ellos, pero confiamos en el Señor que Él está haciendo su perfecta voluntad. Podemos tener paz, hermanos. Si tenemos paz para con Dios, podemos tener paz para con todos estos asuntos. Es la realidad y lo que nos está diciendo Pablo acá. El nuevo hombre no es un hombre agitado, preocupado, angustiado, estresado. El nuevo hombre es un ser confiado en Dios en toda circunstancia y por más adversidades que haya, confía en el Señor. Tiene esa gracia. ¿Esa paz está en su vida? Le pregunto yo. Si usted es hijo de Dios, sí. Empiece a caminar en ella. Créala. Créalo, si usted es un verdadero hijo de Dios. Ya no hay afán mundano en nuestra vida. Pero hay otra consecuencia muy importante de tener paz con Dios. Y es que tenemos paz con los hermanos. Por eso dice que hemos sido llamados a esa paz en unidad, en un solo cuerpo, ¿no es cierto? Cuando habla del cuerpo, ¿de quién está hablando? Dice, a la que sí mismo fuiste llamados en un solo cuerpo. ¿Sí? La paz ha sido llamada al cuerpo de Cristo, nosotros en el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué hace esa paz en nuestro corazón? Nos permite tener una buena relación con nuestros hermanos, una relación armoniosa con los hermanos en Cristo. Nos permite vivir una vida en la iglesia, en la comunidad del Señor, libre de disputas y de intrigas, ¿sí? Recuerde que las almas agitadas son conflictivas, ¿no? Y a veces uno ve también eso en las iglesias, ¿no? La gente pelea, lucha a ver quién es más espiritual, quién va a conseguir el cargo, quién tiene el beneficio de esto, aquello, lo considera más espiritual o no. No se soportan entre ellos, les parece que lo que los demás hacen está mal, porque son gente que no tiene paz de Dios, porque muchos de ellos no son creyentes. Viven en esa constante competencia, desean cosas que dicen de ser espirituales y terminan siendo para ellos carnales. Pero el creyente verdadero tiene paz con Dios y por lo tanto no es víctima de los afanes y del estrés del mundo. ¿Por qué? Porque puede descansar en el Señor y saber que en todo Él está haciendo su perfecta voluntad. Y segundo, el hombre nuevo que está dentro de usted, que es usted mismo, que usted debe vivir, que usted debe dejar que esto aflore en su vida, porque es el mandato divino, que usted se debe revestir de esas cosas, ese hombre tiene paz y por lo tanto tiene una excelente relación con sus hermanos en la iglesia. Es posible, y claro que va a pasar. Lo vemos en las epístolas del Nuevo Testamento, que hayan a veces roces o dificultades. El Señor nos dio un método. ¿Se acuerdan cuál es el método para resolver los conflictos en la iglesia? Dimos toda una serie sobre eso hace un mes. ¿Cuál es el método? ¿Dónde está? Mateo 18, ¿no es cierto? Ir y hablar personalmente y hacer partícipe a la iglesia de cualquier conflicto que pueda haber entre hermanos, sí, no se resuelve personalmente entre ellos. Pero todo siempre se hace, ¿qué? En amor. En la iglesia no deben haber dificultades ni peleas, deben haber mucho diálogo. Y pueden haber controversias, claro que sí. Y pueden haber malos entendidos. No quisiéramos, pero sucede. Pero no hay problema, porque los dos hermanos tienen la paz de Dios en su corazón. No están para pelear, para agitarse, para luchar, para disputarse cosas, sino para verdaderamente amarse y ayudarse entre sí. Es importantísimo que así sea y que entendamos esto. Además dice que la paz también tiene otra consecuencia. Les he hablado que la paz de la que nos habla la Biblia es paz con Dios. Y si tenemos paz con Dios, tenemos un alma tranquila, quieta, un alma confiada. Y eso hace que no seamos víctimas, por decirlo así, de los afanes de este mundo, de las ansiedades y de la angustia del alma que caracteriza a los incrédulos. No. Por otro lado, también nos va a llevar a tener una buena relación con nuestros hermanos en Cristo. Y también, creo yo, en gran parte con la gente de afuera. Aunque la gente de afuera a veces, aunque usted se porte bien, se van a portar mal con usted, e igual ámelos. Pero usted tiene paz, ellos se pueden agitar, ¿no? Tal vez algún día se presente una disputa con alguien, usted mantenga la paz, el corazón de Cristo, ámelo y bendígalo, aunque esa persona, como decía una tía mía, se esté mordiendo un codo. ¿Sí? No importa. Usted esté allí confiado. La gente que tiene alma agitada, es conflictiva, todo le encuentra un pero. En los demás ve cada errorcito, se vive quejando de los demás. No tienen la paz de Dios. El nuevo hombre tiene la paz de Dios. Pero otra consecuencia también la que nos dice aquí, y lee al final, dice,
a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. O sea que ¿cuál será la otra consecuencia de tener paz con Dios? Pues ser agradecidos. Y hay mucha ingratitud entre las personas. Los colombianos, la gente cuando solo una vez fui afuera del país, pero me han dicho, y por lo que viví también en estos días, les parece extraño que los colombianos somos como para ellos muy amables, ¿no? Entonces por todo decimos gracias, ¿no? Gracias, uno va a la tienda y pide 100 de pan y gracias, ¿sí? O se le paga al Señor. En otros países les parece que eso es normal, que para qué le va a dar gracias. Diremos, los colombianos somos muy agradecidos. No, somos muy agradecidos de boca, pero la gratitud no es simplemente una expresión, es algo que se siente, que se vive dentro del corazón. Es el reconocimiento que uno hace por algo bueno que otro ha hecho por uno. El creyente que tiene paz con Dios es agradecido. Es agradecido con Dios. Y también es agradecido con los demás. No me puede decir alguien que es agradecido con Dios es un completo ingrato con las demás personas. A veces le exigimos tanto a los demás y nos parece que no hay por qué darles gracias porque lo que ellos hacen deberían hacerlo, pero no, los cristianos somos agradecidos porque agradecemos a nuestro Padre y entendemos que todo lo que hemos recibido, aunque no cumpla nuestras expectativas, sigue siendo una gracia bendita del Señor. Sigue siendo ganancia. Es que si viviéramos debajo de un puente, pero tuviéramos a Cristo en el corazón o tenemos a Cristo en el corazón, sigue siendo ganancia. Porque nada merecemos y sin embargo Dios nos ha dado vida, salud y tantas cosas. Entonces el cristiano es ¿qué? Agradecido. Dicen de Matthew Henry, yo no sé si ustedes saben quién él es, él fue un puritano, escritor de un comentario muy conocido, un hombre de Dios. De hecho, el devocional para los que lo hacen quemando de la iglesia, los comentarios básicamente en un 80% son de él. Dice que Matthew Henry sufrió un asalto. Él vivió en el siglo XVII. Lo asaltaron, o sea, lo atracaron, le pegaron su atracada tremenda. ¿Sí? Lo robaron. Y entonces las personas cercanas a él, sus amigos, le interrogaron, le dijeron, bueno, ¿cómo te sienten? Y algunos que no eran tan cristianos, esperaban que como que él se quejara de Dios. Porque siendo un hombre tan consagrado, que le sucediera eso por Dios. ¿Por qué? ¿Cómo puede suceder eso? Y dice que Matthew Henry le respondió lo siguiente. Me siento muy agradecido con Dios. De hecho, tengo 4 cosas por las cuales estarle agradecido en cuanto a esto que me ha pasado. Primero, le estoy agradecido porque es la primera vez que me asaltan. Segundo, le estoy agradecido porque me robaron la bolsa y no me quitaron la vida. Tercero, le estoy agradecido porque aunque se llevaron todo lo que tenía encima, no era mucho. Y cuarto, le estoy agradecido porque me robaron a mí y no fue yo quien robó. Esa es la actitud de una persona que tiene paz en su corazón. Es agradecida, ¿no? ¿Cuánta gente uno escucha que dicen ser cristianas y todos se quejan? Todo les parece malo, pero es que yo me merezco y las iglesias no colaboran mucho. Usted es hijo del rey, usted merece. Eso es un mensaje anticristiano. No, los cristianos son gente que merecía una sola cosa, juicio y condenación, pero Dios nos dio abundante amor y abundante bendición porque así le quiso. Entonces el cristiano tiene paz en su corazón. Su nuevo hombre no es angustiado, ni quejoso, ni desagradecido, ni complicado. Su nuevo hombre, ese nuevo hombre interior que está en su vida, está lleno de paz porque tiene paz con Dios. Está confiado, no tiene los afanes del mundo. Además puede vivir en paz con los demás porque él tiene paz interior. Y además de eso, también es agradecido. La gratitud es una gran bendición. La gratitud es chévere cuando se la dan a uno, ¿no? Alguien cuando reconoce lo que uno haya hecho se siente bien, pero se siente mejor el que agradece. Yo creo que es así. Porque es una persona que demuestra algo bueno en su corazón. Hermanos, el nuevo hombre vive en paz y vive en paz con la iglesia, que es el enfoque principal de este versículo. No debe haber entre nosotros disputas. Y si las hubiera, debemos resolverlas prontamente como hijos de Dios, no guardando cositas en nuestros corazones, no sonriendo de labios para afuera, sino hablando, diciendo las cosas con amor y con paz. Amén. Lo primero, el nuevo hombre vive la paz de Cristo. Segundo, versículo 16, léanlo ustedes, por favor.
Hermanos, el hombre nuevo vive lleno de algo y ese algo es la palabra de Dios. Habla de la llenura de la palabra de Dios. Si algo debe abundar en nuestra vida, no es la queja, no es la inconformidad, no es el odio. Si algo debe abundar en nuestra vida es la palabra de Dios. Y eso incluye no solo el conocimiento, sino la vivencia correcta de la palabra. Lo que vamos comprendiendo lo vamos aplicando en nuestra vida. Hermanos, tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. Nunca será demasiado de la palabra de Dios en nuestra vida. Me acuerdo de algo que dijo alguna vez, escuché a Leonard Ravenhill. Le incluyo esto porque creo que él solo mencionó 2 cosas, pero él decía, hay 3 cosas que cuando llegues al cielo Jesús no te va a decir, hiciste demasiado eso. No te va a decir, oraste mucho. Oye, oraste mucho. No te va a decir eso. No te va a decir, diste mucho. No te va a decir, oye, usted dio demasiado. Tampoco le va a decir a usted tuvo mucho o demasiado de la palabra. Porque es tan maravillosa y tan poderosa la palabra de Dios y tan necesaria para nosotros que es un asunto de estarse llenando de ella. Pero ¿cómo debe ser la relación de nosotros con la palabra? Nos lo dice allí comenzando este versículo 17. Dice, la palabra de Cristo more. ¿Qué es morar? Morar es habitar. O sea que nuestra relación con la palabra debe ser íntima. Tan cercana que lo asemeja al hecho de que viva con nosotros. Me parece que esta figura es interesante. Porque quien vive con nosotros afecta nuestra vida, ¿no es cierto? Quien lo visita a usted cada 8 días, y hay gente que parece que la palabra los visita cada domingo, porque el resto de la semana, quién sabe por dónde anda en sus vidas. Pero quien vive en la palabra o mora, o la palabra mora dentro de él, es afectado por la palabra de Dios. Si alguien vive contigo, si alguien es un visitante, bueno, lo recibes unas horas y se va. Pero si alguien vive contigo, todo lo que él haga, o sea, va a afectar tu vida de una otra manera. Lo que dice aquí es que la palabra de Dios debe morar en nosotros. La palabra no puede ser un accesorio en nuestra vida. Hay gente que sabe versículos y ni siquiera los entiende, pero los repite como unos loros. Hablamos esta semana con alguien de eso, ¿no? De la gente que repite la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y repiten como unos loros. No, esto significa que la palabra de Dios debemos entenderla. No debe ser un accesorio en nuestra vida, simplemente algo que repetimos sin entenderlo, sino que tiene que ser algo que comprendamos y vivamos y afecte cada parte de nuestro ser. Hermanos, ella debe influenciar todas las áreas de nuestro pensamiento y nuestro estilo de vida. La palabra de Dios es la voluntad del Creador para nosotros. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida? Toda la voluntad de Dios está expresada en tu palabra. ¿Cuál es la voluntad de Dios para las mujeres casadas? ¿Qué hemos aprendido? A ver, díganme varias cosas ustedes. Que estén con sus esposos. ¿Cuál es el gran ministerio de la mujer? Ayer lo aprendimos. El hogar. Esa es la voluntad de Dios para las mujeres casadas. ¿Ya? No tienen que pedir nada más. Ya lo saben. Si ven que en la palabra, y si mora en nosotros en abundancia, va a llenar nuestra vida, va a afectar nuestra vida. Y es muy importante que ella viva íntimamente en nosotros. Usted es la palabra. ¿Quiere ser como Cristo? Cristo es la palabra de Dios. Tenemos que ser como Cristo, es nuestra meta. Cristo es la palabra viviente. Todo lo que vemos acá es que Cristo lo manifestó en su ser. Todo lo que nos habla la palabra, Cristo lo manifestó en su persona. Usted va a llegar algún día, si usted es un cristiano, a ser como esto viviente. Pero no tenemos que esperar a llegar a la gloria. Ahora tenemos que practicarlo. La voluntad de Dios dice la palabra que es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación, por decir un ejemplo. Eso ya tiene que ser una práctica en nuestra vida. La palabra de Dios tiene que habitar en nosotros. A mí me extraña tanta gente que le parece lo decía también esta mañana, ¿no? Hay gente que le parece, ay, pero tanta Biblia, tanto estudio, tanto esto. Entonces, ¿qué quieres? El creyente quiere palabra. El creyente crece en la palabra. Hay gente que dice, no, pero en la iglesia deberían hacer otras cosas. No, en la iglesia solo tenemos que centrarnos en Cristo. Y centrarnos en Cristo es centrarnos en su palabra. ¿Por qué? Bueno, allí también nos va a dar la respuesta. ¿En qué medida debe habitar la palabra en nosotros? ¿Cuánto de la palabra
debe haber en nosotros. Cuando yo era niño me acuerdo que una vez íbamos por la calle y vimos una señora loca con una Biblia en la mano. Una señora loca, perdida, así, hablando y sucia y hablando tonterías. Iba con la Biblia en la mano. Yo me acuerdo que mi papá me dijo, el que lee la Biblia se vuelve loco. Entonces ya lo dejan marcado, ¿no? Entonces mucha gente dice, uy, no, es que eso es tanto leer Biblias. Por favor. Ese es el concepto del mundo, que está loco. Ese sí está loco. Pero el concepto del creyente es que la palabra no es un accesorio. En las iglesias hoy la palabra es un accesorio. Hacen 1000 cosas y después dan unos consejitos con unos texticos bíblicos por ahí sacados de contexto. Con eso, si fuera alimento natural, la gente se muere de hambre, hermano. Pero nosotros necesitamos recibir palabra. Por eso cada curso, cada discipulado, muchos ya definitivamente rescindieron el hecho de venir a las 9 de la mañana. Y no está bien. Esta iglesia comienza su servicio a las 9. Porque queremos transmitirle ¿qué? La palabra. Queremos que usted esté lleno de la palabra. Nos dice la palabra que debe ser a morar en nosotros como en abundancia. Y recuerda lo que le dije anteriormente, no hay forma en que tengamos demasiado de ella. La llenura de la palabra de Dios no solo se determina por el grado de buen conocimiento que tengamos, sino de la vivencia práctica en cada área. Parece raro, pero hay gente que sabe harto de teología y vive nada de la palabra. Claro que no son los más, como algunos afirman, sino son los menos. Creo que otra persona cuando conoce la palabra es afectada por ella inevitablemente. Ahora bien, no es solo que tengamos un buen conocimiento, porque hay gente que dice que estudiar toda la Biblia pero no tiene luz, porque son incrédulos. Dicen que los sacerdotes católicos estudian para ser curas como 10 o 12 años, algo así. Y uno diría, uy, saben mucho. No saben nada. Pueden haber leído la Biblia de pasta a pasta, pero no tienen luz porque no son hijos de Dios. Pero el Hijo de Dios tiene luz. Así que esa luz no solamente sirve para que conozca y entienda bien la palabra, sino para que la viva adecuadamente en cada área de su vida. ¿Por qué es tan importante que la palabra de Dios more en abundancia en nuestros corazones? ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? ¿Sí la conectan? ¿Qué es la semilla? ¿Y la tierra qué es? Los corazones. Dice que en los corazones buenos, ¿cuánto fruto da? 30, 60 y 100 por 1, que no es una fórmula para que usted siembre en enlace, que es una mentira. Algunos dicen que eso es fruto de plata, eso es un falso de toda falsedad. Allí está hablando de fruto espiritual en nuestra vida. ¿Pero qué? En buena tierra. Hay algo que nos aterra un poquito, y es que dice que de 4, 1 da fruto. Los otros 3, y parecían, pero no eran. Pero dice que el fruto en los que da es abundante. 30, 60, 100 por 1. Abundante. Hermanos, ella es la única que puede dar fruto abundante en la buena tierra del corazón de los creyentes. Es que la Biblia no transmite simples ideas. A mí me molesta cuando escucho a alguien diciendo, yo entiendo que a veces no lo dicen con mala intención, yo comprendo eso, pero me parece que es muy insulso decir lo siguiente, la palabra es el manual de vida para las personas. No es un manual de vida. La palabra es la vida de aquel que ha creído y confiado verdaderamente en Jesucristo. No es un manual, el manual me suena como que usted puede añadirle o quitarle cosas o tomar lo que le parezca. No, la Biblia es un mandato, es un decreto divino. Esto es lo que nosotros llegaremos a hacer y eso es lo que debemos, y esta palabra es lo que debemos ser ahora también nosotros. De lo que nos debemos revestir. Ella es la que da fruto abundante en la buena tierra. La palabra transmite gracia y poder espiritual. Es algo asombroso. Pero créame que yo, las personas que he visto madurar y crecer, y he visto cosas lindas en muchas personas, no en todas, lástima, pero en las que he visto fruto es a causa de la enseñanza bíblica, que es sólida y que empieza a transformar su vida porque los confronta y los lleva a entender y a confiar verdaderamente en Jesucristo. ¿Qué hace la palabra? La palabra nos desnuda. Lo dice ella misma, ¿no? Dice que es como espada de doble filo, algo que entra y hiere. Y el doble filo hacía que la espada entrara y también cortara al entrar y cortara al salir. Hiere y entra hasta lo más profundo. Y hace que, ¿qué? Que nosotros veamos nuestra condición y confiemos en ¿quién? En Cristo. No que nos esforcemos nosotros solos, sino que confiemos en ¿quién? En Jesucristo. Eso hace la palabra. Un hijo de Dios no necesita otra cosa para crecer y madurar, hermanos.
Muchos dicen ser cristianos, pero dudan de la eficacia de la palabra. Hoy se habla tanto de fe en las iglesias. Y fe para aquí, y fe para allá. Y uno dice, y fe no tiene. Porque en lo que sí deberían tener fe no lo tienen. Alguna vez un pastor me dijo, pero es que eso va a cansar la gente, enseñarle tanta Biblia, eso cansa. Háblele de temitas que... Me dijo un pastor una vez, yo no podía creer lo que estaba escuchando. No, la palabra no cansa a los hijos de Dios. La palabra alimenta a los hijos de Dios. Ella da fruto. Y si la palabra no da fruto en alguien, es porque el problema no es la palabra. El problema es que la tierra, que no es buena tierra. Entonces no debemos cambiar la semilla, sino que más bien Dios se encargará de cambiar ¿qué? La tierra. Porque la tierra buena da fruto, inevitablemente. No cambie la palabra. La semilla es buena, tiene vida, es pura. Es la buena palabra de Dios. ¿Qué dice primera? No lo busquen, yo se lo leo, 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Cómo alcanzamos la perfección y la capacidad de ejercer toda buena obra? A través de la instrucción bíblica. Es la herramienta de Dios. No es otra cosa. Y algo muy interesante, ¿saben? Que estar lleno de la palabra, lo que nos dice aquí Colosenses, equivale a estar lleno del Espíritu Santo. Si quiere, deje un dedito allí y vaya a Efesios 5:18. 18 al 20, vamos a leer. Búsquelo. Este es un pasaje paralelo al de Colosenses. Muy conocido, aunque muy mal interpretado. Efesios 5:18 al 20. ¿Lo tienen, amados hermanos? A ver, por favor, léanlo ustedes en un coro bien lindo. Ahora. Hermanos, estar lleno del Espíritu Santo no es caerse al piso. Estar lleno del Espíritu Santo no es ver cosas o escuchar cosas o sentir cosas que atribuyen al Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo no tiene nada que ver con eso porque no hay ninguna base bíblica para que usted pueda creer eso. Lo que vemos en este pasaje paralelo es que estar lleno del Espíritu Santo equivale a una sola cosa, estar lleno de la palabra de Dios. Porque escuche, el Espíritu Santo que inspiró las Escrituras no trabaja aparte de ellas. El Espíritu Santo usa la palabra que Él inspiró, que Dios inspiró, para transmitir la verdad y el poder a los creyentes. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Es ser controlado por el Espíritu Santo. Y la manera en que tú vas a ser controlado por el Espíritu Santo es que seas controlado por su palabra porque la conoces. Así que en la medida en que tú estés lleno de la palabra, en esa misma medida estarás lleno del Espíritu Santo. Eso es una gran revelación para muchos. Para mí lo fue hace algunos años. Porque yo tenía esa idea neopentecostal de que la llenura del Espíritu dentro de una experiencia rara y loca. No lo veo en la Biblia, pero sí veo pasajes paralelos que me hablan de la llenura del Espíritu Santo como el hecho de estar lleno de la palabra. Claro, algunos se asustan porque creen que estar lleno de la palabra es un asunto meramente intelectual, pero no. Quien está vivo en Cristo, tiene vida espiritual, es un nuevo hombre y es alimentado y lleno de la palabra, inevitablemente va a empezar a ser controlado por ella. Por eso, cosas como las que se les enseñó ahorita, que se las pregunté acerca del rol de la mujer y tantos temas que hay en la palabra de Dios y tantas verdades que hay allí, termina siendo una realidad cuando tú las conoces en la palabra, porque el Espíritu Santo empieza a actuar y a controlar tu vida a través de esa verdad. ¿Sí me hago entender, hermanos? Entonces, ser lleno del Espíritu Santo es ser llenos de ¿qué? Es que el pasaje es exactamente el mismo. Habla lo mismo, cantando, siendo agradecidos, cuando se está lleno del Espíritu y lleno de la palabra. Ahora también el pasaje nos dice cómo podemos recibir la palabra. Lo primero que nos dijo es,
o vemos allí, es cómo debemos relacionarnos con la palabra de Dios, y dice que debe ser íntima esa relación. O sea, debe morar en nosotros. Nos debe afectar totalmente la palabra de Dios. ¿En qué medida debe habitar la palabra de Dios? No, metámosle un poquito de palabra y unas horitas de televisión. Ir cada domingo a la iglesia, eso es malo porque uno se vuelve loco. Eso dicen los hijos de Satanás, no los hijos de Dios. Ahora bien, debe morar que en abundancia. Y estar lleno de la palabra, es estar lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa a través de su palabra. Y las grandes proezas del Espíritu Santo no es que sucedan cosas asombrosas, externas, sino el más grande milagro es que Dios coge a una gente tan mala como nosotros y nos convierte en unos santos. Porque en esas estamos. Eso sí, mejor dicho, para que todo el mundo quede boquiabierto. Y la creación alabe a Cristo eternamente por lo que ha hecho en nosotros. Eso dice Efesios 1. Para gloria de su gracia, dice que hemos sido salvados y santificados. Amén. Bien, hermanos. ¿Cómo podemos recibir la palabra? También nos dice eso, el versículo. ¿Cómo es que recibimos la palabra? Bueno, aquí hace un énfasis grande en la necesidad que tenemos de otros creyentes para ser llenos de la palabra de Dios. Pongan atención acá, no se distraigan, por favor. Algunas personas piensan que el conocimiento bíblico se adquiere solamente a través del estudio personal. Y es cierto que debe haber un estudio personal de la palabra, por supuesto que sí. Pero no es suficiente el estudio personal de la palabra. Dice aquí que nosotros debemos que, léase nuevamente el versículo, la parte final, el versículo 16, nuevamente léanlo, por favor. Nada perdemos con leerlo todo, antes nos edificamos más. Léanlo nuevamente. Versículo 16. ¿Cómo va a morar la palabra de Dios en abundancia en nuestros corazones? ¿Qué dice después? ¿Qué dice ahí? Léanlo en su Biblia. Enseñándoos y exhortándoos, ¿qué? Hay gente que dice tan espiritual que dice, no, yo no me meto con nadie, yo y Dios. Yo dudo mucho que sea un hijo de Dios. Porque el Espíritu nos guía cuando tenemos a Cristo a unirnos a la comunidad de hermanos. Porque Él mismo sabe que ha dado dones a algunos para que sepan instruir a la iglesia en la verdad de la Escritura. Todo creyente tiene luz y puede comprender la Biblia, pero si la quiere entender a profundidad y de la manera correcta, dice la Biblia que Dios dio dones a hombres dentro de la iglesia para que enseñen la palabra de Dios a otros. Así que usted necesita que la palabra también le sea ¿qué? Enseñada. Los esposos deben enseñar la palabra a sus esposas y a sus hijos. Las mujeres deben enseñarse a sus hijos y a otras hermanas. Los pastores están, y los ancianos, y los diáconos, y las personas que sirven en la iglesia, que tienen ese don. No todos los diáconos a veces tienen ese don, no todas las personas tienen ese don, eso es para algunos, que puedan enseñarlo y transmitirlo a la congregación. Entonces, ¿cómo nos llenamos de la palabra? A través de la enseñanza. Pero también habla de otra cosa, de la exhortación. Ciertamente, todos deseamos vivir la palabra, porque cuando llegamos a Cristo, Él nos da ese corazón y queremos obedecer a Dios. Y podemos nosotros mismos empezar a caminar en esos pasos de fe que nos llevan a la obediencia a Cristo en cada una de las áreas de nuestra vida. Pero dice que no es suficiente. Que necesitamos que otros nos exhorten. Que necesitamos que otros hermanos nos animen. Porque somos humanos y a veces nos desalentamos. Entonces necesitamos que otros hermanos nos exhorten, ¿pero con qué? Con la palabra. Siempre que usted quiera animar a un hermano, está bien que usted le diga, hermano, dale adelante, sí, chévere, ¿no? Pero no, trate de animarlo siempre ¿cómo? Con la palabra. Busque los pasajes bíblicos que estén bien interpretados y bien contextualizados, que hablen del problema de ese hermano. Y hablen lo que la palabra de Dios dice. Eso va a animar al Hijo de Dios. ¿Sí me va a entender? No simplemente que usted le eche porras. Ánimo, muchachos. Sino que usted lo exhorte con la palabra. ¿Cómo nos llenamos? Exhortándonos con la palabra. La palabra practicada. Si un hermano, la exhortación incluye también el ánimo, pero también la corrección. Ahora, tiene que ser uno muy tontico, hermano. Y que para creer que uno solo va a poder andar en esta vida santa y pura. Es que uno necesita de otros. Hay cosas que uno a veces ni se da cuenta que está haciendo mal. Y son otros los que van a mostrarle con amor
a la luz de la palabra que lo que uno está haciendo está mal. O sea que nos necesitamos. Ahí lo está diciendo, esto no es romántico. Ay, hermanos, somos lindos, necesitamos. No, está diciendo es que es verdad. ¿Quieren ser llenos de la palabra? Enséñense y exhórtense. Así que un verdadero cristiano no puede estar aislado de la iglesia. Necesita estar en el centro, en el seno de la congregación. ¿Para ser qué? Enseñado y edificado. Dios da dones. Todos los creyentes tienen luz. Pueden comprender las escrituras. Si las estudian juiciosamente, claro que sí, pero hay dones. Y nos ayudan, nos facilitan la enseñanza y la comprensión, el entendimiento, de la escritura. Pero hay otra cosa más interesante en este pasaje, en este versículo. Y es que la verdad también debe ser cantada. Debe ser cantada. ¿Con qué? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Mire qué lindo. No solamente es la enseñanza a nuestra cabeza. No es solamente la exhortación a nuestro corazón, sino también es la canción, la palabra cantada que involucra la emoción. Interesantísimo. O sea que la verdad debe ser cantada. Así que una iglesia verdadera no puede tomar a la ligera lo que canta, porque lo que canta tiene que ser ¿qué? Edificante. Nos alejamos del misticismo que dice cualquier cosa que tú digas y estables en lenguas raras, estás alabando a Dios. No, aquí dice que debemos cantar con nuestro entendimiento y lo dicen otros pasajes. A Dios. Porque no solamente cantamos a Dios, sino que también que cuando cantamos somos ¿qué? Edificados. Miren los cantos de hoy, me parecen muy apropiados. Sublime gracia. Una predicación. ¿Cuál fue la primera que cantamos? Es que no me sé a veces los nombres. ¿Cómo? El Dios que adoramos. Es una canción muy edificante. Pero cantos que no tienen una fortaleza, yo ya los enseñé en el discipulado hace unos días, que no tienen una base doctrinal sólida, no son edificantes. Hermanos, habla de salmos. ¿Saben que los únicos cantos inspirados son los salmos? Hoy se atreven a decirle a un tipo que es artista y que cobra por cantar, le dicen disque salmista. Qué falta de respeto, ¿sí o no? Salmistas son aquellos que fueron inspirados por Dios y sus cantos están registrados en el libro de los Salmos. Y son los únicos cantos que tienen inspiración divina. Porque los otros tipos de cantos, himnos y cánticos espirituales no tienen inspiración divina. Son inspiración humana, pero basada en la realidad de una doctrina sólida. O sea, están cantando verdades, pero ellos no tienen una inspiración, una cosa revelada como la tuvieron los salmistas. O los escritores de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué debemos cantar en la iglesia? Dice que salmos. ¿Cuáles son los salmos? ¿Cuáles son los salmos? Los salmos, sí. Muy bien, hermanos. Oiga, qué grande eso, ¿sí o no? Los salmos. Aquí desde el principio pues vimos que no le hemos puesto música porque no tenemos como esa habilidad, pero que hacemos es que todo tiene una razón, es en el culto. Desde el comienzo, porque acordamos siempre leer un salmo. Porque aunque no lo podemos cantar, de pronto más adelante vamos a tener ese talento, esas capacidades o el tiempo para componerle música, por lo menos los podemos declarar. ¿Sí me va a entender? Entonces por eso en la mitad de la alabanza leemos un salmo, porque es parte de la adoración a Dios. Pero también habla de himnos. Y los himnos son alabanzas a Dios, pero con una sólida base doctrinal. Y si usted ve los himnos, no tienen que ser solamente los del siglo XVI o los del himnario de gloria y triunfo. No. Todo canto que tenga una base doctrinal sólida es un himno, de cierta manera, y exalta sobre todo las grandezas de Cristo y su obra. En eso se centra más que todos los himnos. Pero también habla de cánticos espirituales. Y los cánticos espirituales son cantos de testimonio, donde se canta lo que Dios ha hecho por nosotros los cristianos. El perdón, el amor, la restauración, el ser librados del pecado. En la cruz yo primero vi la luz. Eso más que un himno termina siendo un cántico espiritual. Aunque también de cierta manera es un himno, ¿no? Porque habla de la gloria de Cristo en la salvación. Entonces, ¿sí ven que en la iglesia todo tiene algo, una razón de ser? ¿De qué está hablando esta manera? O sea, ¿cómo somos himnos de la palabra? ¿Cómo somos himnos del Espíritu? Pero note algo, en la iglesia, en el culto. Porque cuando habla de cantos, habla de exhortación y habla de enseñanza, ¿dónde pasa eso? Por eso insistimos y recontrainsistimos y algunos hasta se molestan. Si usted es cristiano, usted debe estar en la iglesia. Usted debe congregarse.
Usted debe congregarse. Por su propio bien. Por su propia edificación. Algunos escuchan predicaciones en internet, está bien, pero eso nunca reemplazará a la iglesia. Eso es el que piense así, tiene un pensamiento, no sé cómo escribirlo. O sea, es una persona tonta quien piensa así. Porque es que la comunión está acá y Dios habita en las alabanzas de su pueblo, no las que son por internet, sino las que están cuando el pueblo está ¿qué? Reunido, congregado. Cuando sabemos cómo ve el hermano, miren lo que hablamos ayer, Pablo le hacía énfasis incluso en la vestimenta de las mujeres. ¿Cuándo sucede eso? En el culto, en la asamblea. Hermanos, qué linda la palabra. Entonces la palabra debe ser que debe morar en nosotros, habitar en nosotros, debe hacerlo en abundancia. Debemos estar llena de ella y debemos recibirla a través de ¿qué? De exhortación de otros hermanos, de enseñanza de los maestros de la palabra y a través de los cantos. Debemos cantar la verdad. Y gracias a Dios por los hermanos que Dios les ha concedido la habilidad para componer cantos que son verdaderamente espirituales. Amén. Entonces hemos hablado de dos cosas ya para ir finalizando esta enseñanza. Dos cosas. La primera, el nuevo hombre tiene la paz de Cristo y es agradecido. Y el nuevo hombre está lleno de la palabra de Dios. Y versículo 17, veamos de qué más está, por qué vive el nuevo hombre. Versículo 17, léanlo por favor. El nuevo hombre vive para dar honra a Cristo en todo lo que hace. El nuevo hombre no vive para sí, vive para ¿quién? Para Cristo. ¿Por qué queremos ser llenos de la palabra? Para conocer la voluntad de Dios y de esa manera honrar a Cristo con nuestra vida. Vuelvo al tema que he usado recurrentemente para ilustrar hoy, en las clases que estamos dando los sábados de masculinidad y feminidad. Cuando una mujer y un hombre comprenden cuál es su rol en el hogar y en la iglesia, ¿no glorifica eso a Cristo? ¿No es vivir para Él? ¿Puede uno inventar cosas que glorifiquen a Cristo o para glorificar a Cristo solamente tenemos que limitarnos o debemos limitarnos a la palabra, a lo que la palabra enseña? Hermano, debe limitarse a lo que la palabra enseña porque es que usted, ¿sabe una cosa? Dios es perfecto. Y cuando hablamos de perfección estamos hablando de algo que no necesita que se le añada absolutamente nada. Si usted le añade algo, se lo tira. Uno a veces ve esos carros por allá viejitos y que llaman aquí en Colombia engallados, ¿no? Le mete una cantidad de cosas y eso parece una piñata y les parece que es maravilloso, ¿sí o no? Pero pues es un carro feo, entonces pues cualquier cosa que le meta le ayuda, ¿sí o no? Pero si usted tiene no sé qué tipo de carro, un BMW de última generación con pintura metalizada y motor que ruge, yo no sé qué cosas, y usted le dice, uy, le vamos a meter una trompeta aquí por debajo, una de la cucaracha, ¿sí? Y le vamos a meter, usted dice, ¿qué pasa? Usted se lo tira, ¿sí o no? Porque ese carro, aunque no es perfecto, obviamente, es un carro que es una obra de ingeniería. Alguna gente dice, no, yo quiero adorar a Dios de esta manera, con danza. Y el Señor dice, ¿dónde dice que dancen? Ah, en el Antiguo Testamento. Ay, por favor, entienda la Escritura. Eso es una expresión cultural de Israel, no es un mandato para la alabanza perpetuamente, digámoslo de esa manera. ¿Sí? Ah, se lo inventó. ¿Eso glorifica a Dios? No, no glorifica a Dios porque Dios es perfecto y Él dice cómo debemos adorar. Salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en nuestros corazones. Dice en otro pasaje, con entendimiento. ¿Por qué queremos conocer la palabra de Dios? Para vivir de una manera que honre al Señor Jesucristo. ¿Saben que hay una doctrina bíblica para cada cosa en la vida? Usted quiere tener un matrimonio conforme a la palabra de Dios, la Biblia le dice cómo puede vivir ese matrimonio. Usted tiene dudas acerca de la sexualidad, la Biblia le muestra cómo debe ser la sexualidad de las personas que son hijos de Dios. Usted tiene dudas sobre la finanza, la Biblia le va a hablar, no cómo obtener plata, ¿no? Sino cómo manejar sus finanzas para que usted con su dinero honre a Dios. Y le va a hablar de todo. Lo único que usted tiene que dedicarse es a estudiarla. Que es lo que a la gente menos le gusta, ¿no? Es que es más fácil tirarse un ayuno de 3 días que dedicar una vida a estudiar la palabra de Dios. Sin que el ayuno sea malo, ¿no?
Pero es más fácil hacer ese tipo de cosas. Y la gente cree que van a ahorrarse un largo trecho, van a hacer un atajo, si hacen las cosas de esa manera. ¿Saben que una buena práctica para vivir esto en el nuevo hombre, eso de querer vivir para Cristo, es que frente a cada asunto de nuestra vida nos preguntemos si lo que vamos a hacer sería aprobado por Dios? Pero de acuerdo a la Biblia, cada cosa que usted vaya a hacer, diga, ¿el Señor aprobaría y bendeciría esto que voy a hacer? ¿O esto que voy a hablar? Pregúntese, ¿esto es conforme al carácter de Cristo? O sea, ¿glorificaría a Cristo lo que voy a hacer? Si hago esto, ¿voy a mostrarle a otros el amor de Cristo? ¿O más bien voy a deformar el carácter de Cristo frente a otras personas? No que el carácter de Cristo pueda ser deformado, Él es santo y perfecto, sino frente a otros. Nosotros demos una mala impresión del Señor. Y es que escúcheme, es tan fácil decirse ser cristiano y es una responsabilidad tan grande que muchos no saben lo que les corre pierna arriba. Cuando tú te pones el nombre de Cristo encima, la gente va a querer ver a Cristo en tu vida. Y entiende una cosa, todo lo que hagas y todas las decisiones que tomes, o van a honrar a Cristo o van a deformar la imagen de Cristo frente a otros. Y tú vas a ser culpable de eso. ¿Saben la responsabilidad tan grande que tenemos? Por eso todo debemos hacerlo, ¿para qué? Para la gloria del Señor. Dios aprobará lo que voy a hacer, lo que voy a decir. ¿Glorificará esto el nombre del Señor? ¿Puedo hacer esto en el nombre de Jesús? ¿O no? Y dice al finalizar allí el versículo 17, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él, de Cristo. Todo esto debe hacerse de buena voluntad, por gratitud, no como un asunto legalista. No es una imposición legalista, es un asunto del corazón. Dice que debemos hacerlo con gratitud, dando gracias a Dios el Padre por medio de Jesucristo. No es una imposición, es algo que está dentro de nuestro corazón y nosotros sí debemos esforzarnos en vivirlo, revestirnos de estas cosas. Amados hermanos, la nueva vida es un milagro asombroso que solo Cristo pudo obtener y puede dar a quienes tienen genuina fe en Él. No busques vida espiritual aparte de Cristo. ¿Quieres todo esto que acabamos de hablar? Mira a uno solo, a Cristo. Míralo en la cruz, muriendo por tu maldad. Y míralo en su resurrección, venciendo la muerte y el pecado que tú cometiste. Y confía en Él y arrepiéntete de tu maldad. Es el único camino. La vía no es hacer estas cosas simplemente. La vía es entrar por la puerta para hacer estas cosas. Se llama Jesucristo. ¿Lo conoces? Ve a las Escrituras y confía en Él. Hemos aprendido a tener cuidado con una falsa espiritualidad. En todo este segmento del que hemos hablado, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, comenzando, hemos hablado de la falsa espiritualidad, del cuidado que debemos tener con ella, y también hemos aprendido a reconocer la verdadera espiritualidad. Recuerden que la verdadera vida espiritual es un milagro que Dios regala y produce nuevos afectos por las cosas celestiales y una nueva esperanza en Dios. Eso hace la vida espiritual. También sabemos las cosas que vive y practica quien tiene genuina vida espiritual. La Biblia lo llama el nuevo hombre. Vive de un fruto espiritual maravilloso: bondad, amor, amabilidad, fe. Eso es lo que nosotros somos y eso es lo que nosotros debemos vivir. No conflictos, peleas, problemas, robos, hurtos, mentiras, fornicaciones. Nada de eso pertenece a nuestra nueva vida. Deséchelo cada día, porque cada día va a tener que hacerlo. Y revístase de las bondades y de las bendiciones que tenemos en nuestra nueva vida. Nos va a llenar de paz, como hablamos hoy. El creyente, el Hijo de Dios, tiene paz con Dios y tiene paz con los demás. Y tiene paz consigo mismo porque no vive frustrado por los afanes de este mundo. Recuerde que hemos obtenido en Cristo, por gracia, la posibilidad de ser llenos de su palabra y de ser llenos de su Santo Espíritu, que equivale a lo mismo. Porque el Espíritu Santo actúa poderosamente, pero solo a través de su palabra. La verdad que conocemos es la verdad que Él nos da poder para vivir. Y también recuerde que tenemos la gracia para vivir honrando a Cristo en cada cosa que hagamos en nuestra vida. Así que siempre pregúntese si lo que usted hace es conforme a la Escritura. Es la única cosa que a usted le debería importar. Hagámoslo, hermanos. Una última cosa que yo veo como conclusión.
La nueva vida se vive en comunidad, no aislado. El nuevo hombre fue diseñado para ser parte de un cuerpo que lo nutre y lo edifica. El viejo hombre es un ser viejo, feo, sucio, maloliente, que vive aislado de los demás, porque hasta teniendo un hogar, cada uno hace lo que le parece y tira para su lado. Eso es el viejo hombre. El nuevo hombre nació de nuevo para vivir en comunidad. No aislado de la iglesia, sino comprometido con sus hermanos. ¿Para qué? Para que podamos ser exhortados, enseñados, y para que podamos ser llenos de la palabra de Dios. Qué importante es, para poder crecer en la vida cristiana, pertenecer a una buena congregación. Y no solamente asistir, sino involucrarse. Eso es lo que usted debe hacer. Involucrarse no es con las actividades de la iglesia simplemente, sino con los hermanos de la iglesia. Cualquiera puede estar allí cada vez que abran la iglesia, pero hay que tener un corazón de Cristo para involucrarse con los demás hermanos en la congregación. Que así sea. Recuerde, usted no es un viejo hombre. Aunque va a querer aflorarse por ahí, le va a querer salir a cada rato. Despójese de eso. Usted es una nueva criatura. Dios le ha dado un nuevo corazón. Empiece a vivir como lo que es. Sea consecuente con la vida que Dios le dio. Usted no es un hijo del diablo. Usted es un hijo de Dios. Viva como tal. Si es que usted ha confiado en Cristo. Y si no ha confiado en Cristo, quiero decirle que hoy usted necesita entender que es un vil pecador, pero que Cristo hoy lo puede salvar. Si usted se arrepiente de su maldad y confía solo en Él, que Él puede hacer es darle, que Él puede darle esta vida espiritual y matar ese viejo yo que quiere a veces prevalecer en nuestra vida. Que solo Él lo puede hacer. Oremos, hermano.